A ver, ¿qué pasa cuando vemos que el mundo enfrenta un montón de crisis que a primera vista no tienen nada que ver una con la otra? Bueno, hoy vamos a analizar justamente el diagnóstico que hace el Papa Francisco sobre nuestra época. Es como un mapa, ¿saben? Un mapa que conecta los puntos entre un planeta que está sufriendo y una sociedad que está cada vez más dividida, para mostrarnos que quizás la raíz del problema es la misma. Y el punto de partida es fuertísimo, viene de su encíclica Laudato Si. Y ojo, porque esto no es solo un llamado de atención sobre ecología, ¿eh? Es mucho más. Es una descripción súper cruda de a dónde nos lleva lo que el Papa llama la cultura del descarte. O sea, esta idea de que todo, absolutamente todo, desde un teléfono hasta una persona, se puede usar y tirar. Pero la crisis no se queda solo en lo ambiental, para nada. En otra encíclica clave, Fratelli Tutti, se le suma otra capa al problema. Un mundo lleno de conflictos, de divisiones. Y no habla de una guerra mundial con bombas y ejércitos, sino de algo más sutil, una especie de guerra por partes, una fragmentación que nos va rompiendo por dentro como sociedad. Y aquí es donde se presenta la gran paradoja de nuestro tiempo, ¿no creen? O sea, piénsenlo. Nunca estuvimos tan hiperconectados gracias a la tecnología, y al mismo tiempo nunca nos sentimos tan solos, tan polarizados. Estas tres ideas juntas, bueno, nos pintan el cuadro completo. Este es el tamaño de la crisis que se quiere analizar. Para poder entender todo esto, la propuesta es usar una imagen muy potente. Pensar el mundo como nuestra casa común. Y lo que está pasando es que esta casa se está rompiendo por dos lados al mismo tiempo. Por un lado, en sus cimientos, en su estructura física, y por otro, en cómo nos llevamos los que vivimos adentro. Primero, hablemos de la ruptura ambiental. En Laudato Si se describen los síntomas clarito, ¿no? La contaminación y la basura que están convirtiendo nuestra casa en un basurero. El cambio climático, que es un problema global con consecuencias gravísimas. La pérdida de biodiversidad, que es como ir borrando la riqueza de la vida. Y claro, una economía que devora recursos pensando solo en el ahora, como si nunca se fueran a acabar. Son literalmente las grietas que vemos en las paredes de nuestra casa. Y al mismo tiempo, casi en paralelo, tenemos la ruptura social, que se detalla bien Fratelli Tutti. Y es que estamos viendo cómo se levantan muros por todos lados, y no solo de ladrillo, sino también muros mentales que nos separan de los demás. Hay una globalización de la indiferencia, una forma de ignorar el sufrimiento si pasa lejos. Se descartan cosas, sí, pero también personas, los mayores, los pobres, los que aún no han nacido. Y al final, ¿qué queda? Un mundo que avanza sin rumbo, sin un proyecto común que nos ilusione a todos. Ok, entonces uno se pregunta, ¿qué tiene que ver la contaminación de un río con el odio en las redes sociales? ¿O qué conexión hay entre el cambio climático y que una persona mayor se sienta sola? Bueno, ahora vamos a meternos de lleno en el diagnóstico para encontrar la causa de fondo. Aquí lo vemos súper claro, los dos problemas puestos uno al lado del otro. Por un lado, el grito de la tierra, que está siendo explotada, y por el otro, el grito de los pobres, de los excluidos. La idea central aquí es que no estamos escuchando dos lamentos diferentes por pura coincidencia. No, la propuesta es que son el eco de una misma y única herida. Y con esto llegamos al corazón de todo. El punto clave es este. No estamos enfrentando dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y complejísima crisis socioambiental. Son dos caras de la misma moneda. Y claro, entender esto lo cambia todo a la hora de pensar en soluciones. Entonces, ¿cuál es esa causa común, esa raíz de todo? Es algo que parece simple, pero que es fundamental. Nos hemos olvidado de que todo está conectado. La manera en que tratamos a la naturaleza es un espejo de cómo nos tratamos entre nosotros, y al revés también funciona. El verdadero problema es una fractura en nuestras relaciones a todos los niveles, con el planeta, con los demás, e incluso con nosotros mismos. Bueno, si el problema es una crisis de conexión, parece lógico que la solución sea, un camino para volver a conectar. Y ese camino tiene un nombre, un concepto clave, la fraternidad. Para que entendamos bien de qué va este camino, Fratelli Tutti nos cuenta una historia que tiene 2000 años, pero que sigue súper vigente, la del buen samaritano. La conocen, ¿verdad? Un tipo es asaltado, lo dejan tirado y medio muerto. Pasan por ahí personas importantes, religiosas, que en teoría deberían ayudarlo, pero sigan de largo. Y al final, ¿quién se detiene? Un samaritano. O sea, un extranjero, un marginado, alguien que era considerado el otro. Eres quien se para, le cura las heridas y se hace cargo. Esta historia, así de simple y potente, se presenta como el modelo a seguir.
Y justo de esa parábola nace esta idea de fraternidad y amistad social. Pero ojo, que no se trata de un sentimiento así nomás, algo vago. Es una decisión muy concreta, la de no mirar para otro lado, la de hacernos cargo del que está caído en el camino, reconociendo que todos compartimos la misma dignidad, más allá de dónde vengamos o qué pensemos. Y aquí es donde las dos ideas se unen perfectamente. A ver, si la fraternidad es la respuesta para la crisis social, la ecología integral es la respuesta para esa única crisis socioambiental de la que hablábamos. La lógica es exactamente la misma. Si no podemos ser indiferentes ante una persona herida, tampoco podemos serlo ante un planeta herido. ¿Por qué? Porque ambos gritos, el de la tierra y el de los pobres, vienen del mismo lugar, de esa desconexión. Muy bien, todo esto suena genial, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo se convierte en acciones reales? Bueno, la propuesta aquí es bastante audaz. Se trata de rehabilitar la política, dejar de verla como un simple juego de poder y empezar a entenderla como lo que debería ser, una vocación de servicio. Y esta frase es tremenda. Es una forma de redefinir la política por completo. Cuando la política de verdad busca el bien común, el bien de todos, se convierte en una de las formas más altas de la caridad, entendida como amor social. Ya no se trata solo de administrar recursos o intereses de grupos, sino de algo mucho más grande, construir una sociedad donde todos, sin excepción, tengan la oportunidad de vivir bien. Y claro, esta forma de ver la política se traduce en una agenda muy concreta. Hablamos de una política que se dedica a acoger a los migrantes, a construir puentes, una que rechaza la guerra y siempre elige el diálogo, una que busca abolir la pena de muerte, declarándola inadmisible, que trabaja para crear una economía justa donde todos tengan un trabajo digno y que sobre todo promueve una cultura del encuentro para superar tanta polarización. A ver, después de todo este diagnóstico que la verdad es bastante duro, uno podría pensar que el panorama es desolador. Pero el mensaje final no es de pesimismo, sino todo lo contrario. Es un mensaje de esperanza. La pregunta es, ¿de dónde sacamos esa esperanza? Bueno, la propuesta es que la esperanza no viene de un optimismo ciego, de pensar que todo se va a arreglar por arte de magia. No, nace de algo muy concreto, del encuentro. Especialmente del diálogo entre las generaciones. Imaginen la energía creativa que puede surgir cuando conectamos la sabiduría y la memoria de nuestros mayores con los sueños y el empuje de los más jóvenes. Esa mezcla, se nos dice, es la verdadera fuerza para cambiar las cosas. Y este llamado que viene de la exhortación Christus Vivit es una invitación directa sobre todo para la gente joven. Es como decir, cuidado, no dejes que el sistema te convierta en una copia. Es un desafío para que cada uno aporte lo suyo, su originalidad, sus talentos únicos, para ayudar a construir ese mundo mejor, más justo y más sostenible. Y así llegamos al final, con una pregunta que en realidad nos regresa al punto de partida. Si después de todo esto nos queda claro que todo y todos estamos conectados, entonces la pregunta ya no es si tenemos o no una responsabilidad. La verdadera pregunta es, ¿dónde empieza la nuestra? ¿Cómo empezamos a actuar? Y esa es una reflexión que nos queda a cada uno.